Bueno, seguimos con el arte como artificio de Shklovsky. Pasamos a algunos ejemplos. El primer ejemplo que tomas es una novela de Tolstoy, una novelita corta de Tolstoy, que es un texto que está narrado a través de la perspectiva de un caballo, ¿no? Más pedagógico que esto no puede ser. ¿Cómo hacer que los objetos sean vistos como por primera vez, los objetos de nuestra realidad cotidiana? Bueno, haciendo que los vea un caballo y que los describa un caballo. Dice Shklovsky que la manera de Tolstoy de ver los objetos fuera de su contexto o de describirlo a partir de campos semánticos alternativos traídos de distintos mundos, es decir, el mundo del caballo, para describir el mundo de los humanos, eso está en el centro del proceso de singularización, ¿no? En este sentido, quizás nosotros no lo vimos a partir de la selección que tenemos, pero vamos a agregar algunos versos. Estoy pensando en Puntum de Gambarota y cómo esta idea de singularización, esta idea de trabajar a partir de campos semánticos alternativos para describir mundos que no están asociados a esos campos, puede ser visto en el uso del campo semántico de la política de los 70 para narrar la interioridad cotidiana, ese repliegue de los 90, cuestiones que no tienen nada que ver con la lucha armada, ¿no? Quizás ahí podríamos pensar el procedimiento de singularización a partir de esta idea que podemos tomar de Tolstoy de describir determinados procesos, determinados objetos con palabras asociadas a otro mundo que no tiene nada que ver con esto que estamos describiendo. Vamos a dejar algunos versos donde aparezca un poco más lo de los 70 porque yo le decía en la selección que hicimos de los 10 primeros apartados no se ve de manera tan clara. Dice en la página 65 y retoma la discusión con Potemnia, dice: la diferencia entre nuestro punto de vista y el de Potemnia se puede formular de la siguiente manera. La imagen no es un predicado constante para sujetos variables, ¿no? Es decir, no somos simbolistas. Su finalidad no es la de acercar a nuestra comprensión la significación que ella contiene, sino la de crear una percepción particular del objeto. Crear su visión y no su reconocimiento, ¿no? Un poco lo que decíamos en el video anterior. Es decir, si voy a hablar de la libertad, no va a ser con una paloma blanca, como sea, con las figuras que sea, pero que el lector tenga la visión de la libertad como si antes de haber leído el texto no supiera lo que es la libertad y no su reconocimiento, ¿no? Un poco volvíamos con el ejemplo que ya habíamos presentado. Después despliega otra serie de ejemplos, habla del arte erótico, dice, hace uso de la Ostraneñe, habla de esos 2 milagros blancos que salían de su camisa, o toda esa adivinanza de la sortija dorada que hay en la página 67. Me parece que, a diferencia de Jacobson, los ejemplos acá a veces nos complican para entender un poco el procedimiento, sobre todo por la distancia temporal y geográfica, cultural que tiene el texto y las fuentes con las que trabaja Shklovsky. Entonces yo diría al revés que Jacobson, acá los ejemplos no nos volvamos locos, no tratemos de entender a dónde está el procedimiento, y tomemos la parte de teorización, la explicación teórica que hace Shklovsky, que está clarísima, ¿no? Está muy clara cuando dice, bueno, de qué se trata esto de la Ostraneñe, y lo explica a partir de la diferencia entre la lengua poética y la lengua prosaica, y con esa metáfora del caballo, con Tolstoy, yo creo que es pedagógico. Después, los ejemplos quizás nos complican. Distinto era Jacobson, donde el párrafo donde explicaba la función poética era un párrafo cerradísimo, donde nos costaba entenderlo, y después los ejemplos aclaraban el panorama. Entonces mi recomendación es no volvernos locos con el despliegue de los ejemplos que vienen después de la novela de Tolstoy. Son ejemplos que nos quedan muy lejanos, pero de todas maneras yo creo que el procedimiento está bastante claro, y de hecho nuestra idea es que en los cuentos que siguen, en la serie sobre peronismo, tratemos de reconocerlo en alguna de esas zonas, ¿no? En alguno de esos cuentos, tratemos de reconocerlo, ¿no? Yo, usando la metáfora de Tolstoy, les diría, uno de esos cuentos está narrado por un caballo, ¿no? Bueno, habría que ver cuál. En presencial me interesaría que, bueno, llegamos a tal cuento y alguien levanta la mano, acá está el caballo, ¿no? Sería como una pequeña consigna, un juego, ¿no? Es decir, ¿dónde está el caballo en la serie sobre peronismo? Es
a mí me parece que es algo muy claro. Dice más adelante, y acá aparece la idea de artificio, es decir, empieza a tomar espesor su propio despliegue teórico. Dice, el carácter estético se revela siempre por los mismos signos. Está creado conscientemente para liberar la percepción del automatismo. Esta es la función del arte y sobre todo esto está creado conscientemente, se crea para producir una percepción estética. Esos son los textos que le interesan a Shklovsky. Dice, su visión representa la finalidad del creador y está construida de manera artificial para que la percepción se detenga en ella y llegue al máximo de su fuerza y duración, ¿no? Aparece esta noción de artificio, la idea de oscurecer, de ralentizar, de frenarnos en nuestra lectura, de frenarnos en nuestro fluir cotidiano y de hacernos ver eso que no vemos de tan presente que está, ¿no? Y dice un poco más abajo, según Aristóteles, la lengua poética debe tener un carácter extraño, sorprendente, de hecho suele ser una lengua extranjera. Y si bien ahí desarrolla un ejemplo donde esto es literal, donde hay distintas culturas para las cuales la literatura se escribe en una lengua alternativa, a mí me parece interesante también para pensar aquello de Barthes, ¿se acuerdan? La posibilidad de construir diversas lenguas al interior de un idioma, la idea salir de la literalidad y pensar la literatura como una lengua extranjera, como figura, ¿no? como una figura de lenguaje. Y en ese sentido, me parece que tenemos que estar atentos a los textos que hacen un especial trabajo sobre la lengua y que exhiben de manera pedagógica este tipo de procedimientos. Yo les nombraba en otra clase La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, que trabajan la lengua de una manera muy notoria, La refalosa de Ascasubi, y bueno, este cuento en especial de la serie que viene, el que yo digo que está narrado por un caballo, hace un trabajo con la lengua que es notorio, con la lengua nuestra, con el español que hablamos, y que nos desacomoda y que obligadamente hace que estemos percibiendo como por primera vez no solo algunos recursos lingüísticos, sino algunos procesos históricos. Es para mí un cuento muy interesante. Y acá Shklovsky hace la diferencia entre poesía y prosa, pero nosotros tenemos que pensar en términos de poesía como lo poético, prosa como lo prosaico. No es que está diferenciando versos del escribir hasta final de página, porque de hecho el primer ejemplo que toma es de Tolstoy, que es una novela, y nosotros diríamos está escrito en prosa. Entonces, cuando diga prosa, nosotros deberíamos pensar en prosaico. Dice, llegamos a definir la poesía como un discurso difícil, tortuoso. El discurso poético es un discurso elaborado. La prosa, yo pondría entre paréntesis lo prosaico, permanece como un discurso ordinario, económico, fácil, correcto. Dea prosae es la diosa del parto fácil, correcto, de la buena posición del niño. En mi artículo sobre la construcción del argumento profundizaré el fenómeno de oscurecimiento, de lentitud temporal como ley general del arte, ¿no? Entonces yo diría, a partir de este cuadro, como para que no tengamos confusiones con alguno de sus conceptos, cuando dice prosa deberíamos leer discurso prosaico, lo cual significa discurso corriente, y cuando dice poesía deberíamos leer discurso poético, lo cual significa arte en general. Esta especificación me parece importantísima para que no se produzcan malentendidos al interior de la lectura del artículo. Y por último, habla del ritmo, ahí hace la diferenciación entre ritmo prosaico y ritmo poético, y acá hay una idea que me parece interesante. Dice, el ritmo prosaico es importante como factor automatizante. El ritmo del habla cotidiana es alienante. Pero no ocurre lo mismo con el ritmo poético. Dice, en arte hay un orden, sin embargo no hay una sola columna de un templo griego que lo siga exactamente. El ritmo estético consiste en un ritmo prosaico transgredido. Dice, no se trata de un ritmo complejo, sino de una violación del ritmo y de una violación tal
que no se la puede prever. Si esta violación llega a ser un canon, perderá la fuerza que tenía como artificio obstáculo, ¿no? Otra vez, le cabe la observación de Eagleton. Le cabe la observación de Eagleton. Podríamos preguntarnos qué pasa con Manuel Puig, por ejemplo, ¿no? Que es novelas que trabajan justamente a partir de ese discurso prosaico, que incorporan las hablas sociales y por supuesto que es una operación estética, pero la idea es que esas hablas estén ahí, a la manera del arte pop, ¿no? Como una pura superficie, algo bien transparente. Pero sí me parece que resulta un dispositivo útil e interesante para pensar otras zonas de la literatura que también efectivamente están. Podemos pensar, por ejemplo, dentro de lo que ya vimos el verso libre, ¿no? Y esos cortes asintácticos que por momentos nos dejan tecleando. Y sobre todo pensar a Barthes y el poder político de la literatura, ¿se acuerdan? En esos desvíos formales con respecto a las formas tipificadas. Quiero decir, es un concepto que si nosotros lo tomamos como, dice Shklovsky, como ley general del arte, es complicado, requiere determinadas discusiones, ¿no? Habilita determinadas discusiones. Pero si lo tomamos como un procedimiento importantísimo dentro de las leyes generales del arte, se vuelve un dispositivo súper interesante y súper productivo para pensar determinados textos. Así que bueno, cerramos con Shklovsky. Estos son los conceptos: ajustar prosa y poesía, entender qué es lo que dice cuando lo está diciendo, reponer que está discutiendo con el simbolismo y sobre todo este procedimiento, el extrañamiento, la singularización. Nos vemos el video que sigue, ya entrando con el primer cuento sobre peronismo, Esa mujer, de Rodolfo Walsh, un cuento magistralmente construido.